Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más aquí a la cadena de bloques, y hoy vamos a hablar de Fat Protocols o de protocolos gordos. Si es verdad que el nombre en español deja un poco más que desear que el nombre en inglés, pero bueno, sea como sea, es un tema interesante, es una tesis interesante. Ahora veremos a qué me refiero con esto de tesis, aunque también tiene sus problemas, las cosas con las que no estoy de acuerdo. Pero bueno, es un tema a tener en cuenta, y ya os adelanto que próximamente también hablaremos en próximos podcasts de Bitgold, que sabéis que es un tema que tenemos pendiente desde hace un tiempo. Ya algunos de vosotros lo sabréis porque me lo habréis escuchado decir en algún podcast, que bueno, es un protocolo, una especie de, un precesor del Bitcoin, digamos, un antecesor del Bitcoin, creado por Nick Szabo. Ya sabéis que Szabo pues tiene un montón de artículos que van relacionados, tal, incluso, hay quien llega a opinar que podría llegar a ser también Satoshi, pero bueno, ya hablaremos de él y de Bitgold, y también hablaremos de los protocolos de Dios, que también es, una publicación y un artículo del mismo autor, con lo cual, es una figura importante, es una figura interesante de la que hablaremos próximamente. Estad atentos porque lo tendremos por aquí. Y antes de iniciar con el programa capítulo, ya sabéis que al final nunca sé cómo llamarlos, vamos a hacer el repaso de siempre, empezando porque nos podéis seguir por Twitter en @lacadenabloques. Perdonad si hoy me escucháis la voz un poco tocada, digamos, he tenido unos días duros, con lo cual disculpadme si se me escucha así. El caso es que, pues como decía, nos podéis seguir en @lacadenabloques, y por ahí podéis preguntarme cualquier cosa, dudas sobre algún podcast, darme feedback, que siempre es importante. El feedback es la clave, ¿no?, en todo esto. Y luego, también destacando desde Twitter, que por cierto, esta próxima semana empezaremos ya a tener anuncios del tema del libro. Ya sabéis, la adicción a la insostenibilidad está ahí ya casi listo para la publicación. Me falta revisar, un par de cosas del propio libro y retocar la portada, que al final no sé si tendrá algún cambio o no, pero bueno, la tenéis por Twitter subida, como siempre. Y luego deciros, evidentemente, que cualquier persona que escuche estos podcasts, ya sea desde Apple, ya sea en iVoox, en Spotify, donde sea, la plataforma que prefiráis y que soláis utilizar, siempre os agradecemos que dejéis un like, un comentario, una reseña, una valoración del podcast, porque a nosotros nos ayuda mucho a seguir creando contenido. Dicho esto, vamos a pasar ya directamente a hablar de los Fat Protocols o protocolos gordos. Ya sabemos, me voy a referir a ellos a partir de ahora como me vaya saliendo. Esto va de entender, o de pensar sobre las diferencias que tiene la blockchain frente a Internet. Es decir, hasta ahora hemos tenido una generación de protocolos compartidos, el TCP/IP, ¿no?, el HTTP, el SMTP. Perdón, ahí he dicho dos T's. SMTP, creo que he dicho antes dos T's, que ha producido los últimos años una cantidad de valor inconmensurable, un montón de valor, pero mucha parte de ese valor lo que acaba haciendo, o donde se acaba yendo, es a la capa de aplicaciones que hay encima de esos protocolos. Tenemos que entender esto como una especie de dos ladrillos, ¿vale? Dos bloques, uno encima del otro. El de abajo es la capa de protocolo y la de encima es la capa de aplicaciones. Y aquí siempre va a haber uno más gordo que el otro. Siempre va a haber un ladrillo, digamos, bastante más alto, más gordo que el otro. En este caso, la capa de aplicaciones, que es la de arriba, sería bastante más gorda que la de abajo, que sería la capa de protocolo. Y entonces todos estos datos, todo este valor, digamos, que se acumula en esa capa de aplicaciones. Pensemos en Google, Facebook, Amazon, etcétera, en gran parte en forma de datos, ¿no? Tengamos en cuenta que los datos permiten a los usuarios que se mantengan en un lugar central, es decir, a saber, el protocolo o la cadena de bloques,
y que se compartan por igual entre las aplicaciones construidas en la parte superior, en esta capa de aplicaciones, como decíamos. Con lo cual, pues históricamente todos estos datos estaban pues aislados, digamos. Las barreras de entrada a los datos eran muy grandes, pero con un centro de datos compartido es más fácil para todas estas empresas construir sobre una base de protocolo y trabajar juntas, ¿no? Digamos, colaborar. Por ejemplo, pues se necesita un poco de esfuerzo para transferir activos, bueno, o tus activos, desde Robinhood a eTrade, por ejemplo, que son dos aplicaciones de... dos aplicaciones de inversión que está construido sobre bases distintas, ¿no? Cada una tiene su protocolo y tal, pero es relativamente sencillo hacerlo entre Coinbase y Binance, por ejemplo, que son dos exchanges centralizados que funcionan bajo, o sobre o que trabajan con los mismos protocolos, es decir, las mismas blockchains. Con lo cual, este es el primer punto, ¿no? Esto de datos compartidos, digamos, el primero de los escenarios. La capa de aplicaciones mucho más grande, digamos, es decir, un protocolo delgado y una aplicación grande. Y a medida que se desarrolla el mercado, pues aprendemos que invertir en aplicaciones produce altos rendimientos, mientras que invertir directamente en tecnologías de protocolo genera o ha generado históricamente bajos rendimientos. Pero esto, digamos que puede cambiar. Esto a lo mejor ya no sigue las mismas dinámicas con blockchain. Y la cuestión aquí es que la relación entre protocolos y aplicaciones pues se está invirtiendo en la pila de... el valor, digamos, se va o se almacena en la capa de protocolo. Es decir, tú puedes invertir en la pila de aplicaciones de blockchain, por ejemplo, pero el valor se concentra en la capa de protocolo compartido. Y luego es una pequeña fracción de ese valor la que se distribuye en la capa de aplicaciones, ¿no? Entonces sería pues una pila, no un bloque con protocolos gruesos, ¿sabes? Protocolo FAT protocols, ahí el nombre, y aplicaciones delgadas. Es decir, que el ladrillo de las aplicaciones, que es el de encima, ya hemos dicho, pues sería mucho más fino, y la capa o el ladrillo de protocolo, que sería el de debajo, pues sería bastante más ancho, ¿no? Bastante más grande, bastante más gordo, vaya, por eso el nombre. Y vemos esto pues muy claramente reflejado en redes blockchain dominantes como pueden ser Bitcoin o Ethereum. Esto también se cumple en Ethereum, sí. Y es que la red de Bitcoin, por ejemplo, pues tiene una capitalización de mercado gigante, mientras que las empresas más grandes creadas sobre Bitcoin, digamos únicamente en Bitcoin, yo que sé, pues alguna empresa de custodia, alguna empresa que se dedique única y exclusivamente a la compraventa de Bitcoin no custodio o cosas así, pues valen, unos pocos cientos de millones, ¿no? Si juntamos todas, en el mejor de los casos. Y la mayoría, pues probablemente esté bastante, dicen las tesis estas que bastante sobrevaluada, según o sobrevalorada, en los estándares de fundamentos comerciales, pero bueno, esa es otra historia. Y de manera similar, pues Ethereum tiene una capitalización de mercado pues también una burrada de millones de dólares. Pero bueno, sus aplicaciones en sí siempre van a tener menos que el propio protocolo. Es decir, nunca va a haber una aplicación, o esto es lo que dice la tesis, nunca va a haber una aplicación sobre Ethereum que tenga más valor que el propio Ethereum. Al igual que nunca va a haber una empresa o una aplicación sobre Bitcoin que valga más que el propio Bitcoin, ¿no? Esto creo que sí que es algo que en líneas generales se cumple, por lo menos en Bitcoin, ya veremos en el resto. Pero bueno, aquí hay dos cosas acerca de la mayoría de los protocolos basados en blockchain que hacen que esto suceda. La primera es la capa de datos compartidos, que en este caso sería esta blockchain, ¿no? Que utiliza todo el mundo que quiere funcionar con Bitcoin, pues tiene que funcionar con la capa de Bitcoin. Y luego la segunda es la introducción de un token criptográfico que da acceso a algo con algún valor especulativo. Esto podría ser, por ejemplo, pues cualquier token creado dentro de la red de Ethereum o incluso el propio Ethereum. En Bitcoin no estoy de acuerdo que se cumpla, porque Bitcoin es el propio fin, ¿no? Quiero decir, no es un token accesorio, pero en otros muchos casos pues sí que esto se cumple. Básicamente...
al replicar, y aquí hay que entender esto, que al replicar y almacenar datos de un usuario en una red abierta y descentralizada, en lugar de en aplicaciones individuales que controlen el acceso a esos silos de información dispar, pues estamos reduciendo las barreras de entrada para nuevos jugadores. Es decir, estás creando un ecosistema, digamos, más fluido, más competitivo de productos y servicios en la parte superior. Bueno, pues por ejemplo vamos a considerar lo fácil que es cambiar de Poloniex a Hedax o a cualquier otra de los docenas de intercambios de criptomonedas que existen, ¿no? Cualquier exchange que existe, aunque sea centralizado, ya os digo. Aquí no nos gustan los centralizados, pero estamos hablando ahora de esto. O en cualquiera de... Bueno, en plan quiero decir, al final todo el mundo tiene acceso básicamente igual y gratuito a los subyacentes, es decir... las transacciones de la cadena de bloques están ahí, ¿no? Es decir, no hay nadie que tenga una información privilegiada que no tengan otros. Bueno, luego están las estrategias de marketing de cada uno, etcétera. Pero digamos que la base la tienen todos igual. Es decir, la cadena de Bitcoin la tienen todos igual. La cadena de Ethereum la tienen todos igual. Con lo cual, claro, tienes a varios servicios que están compitiendo y, bueno, no cooperan, que son interoperables entre sí. En virtud de construir todos estos servicios sobre los mismos protocolos abiertos. Y esto a lo que obliga al mercado es a encontrar formas de reducir costos, es decir, a crear los mejores productos, inventar, ¿no? Buscarte ahí las mañas, los trucos para tener éxito. Es decir, si tú tienes el exchange con menos comisiones de todo el mercado, vas a tener, o sea, tienes ese punto a favor, o sea, tienes esa ventaja competitiva. Si tienes, yo qué sé, además luego cosas como que sabes que a la comunidad les gustan, ¿no? Yo qué sé, carteras no custodias, ese tipo de cosas, pues claro, estás encontrando un montón de puntos a favor de tu competencia y la competencia se va a ver obligada a seguir un poco la línea del que más vaya comiéndose terreno en este mercado. Pero una red abierta y una capa de datos compartido por sí solas no son un incentivo suficiente para promover esa adopción que decíamos que estos entornos facilitan. Digamos que aquí es donde entra el segundo componente, que es el token de protocolo, que bueno, pues se utiliza para acceder al servicio proporcionado por la red. Bueno, las transacciones en el caso de Bitcoin, ¿no? Que como ya hemos dicho, pues es un poco el fin último de esta red, pero luego tenemos, por ejemplo, pues poder de cómputo en el caso de Ethereum, o bueno, pues almacenamiento de archivos en el caso de SIA. Bueno, en fin, hay una lista de tokens infinita, de decenas de miles, si no cientos de miles, y muchos de ellos pues prácticamente sin utilidades dentro del propio de la propia aplicación, con lo cual, bueno, pues no me voy a meter en la lista infinita que hay, pero básicamente bueno, la idea es que los tokens incentivan la adopción de protocolos y afectan a la distribución de valor a través de lo que vamos a llamar ahora el ciclo de realimentación o de retroalimentación de tokens. Y es que, bueno, pues cuando un token aumenta su valor, es decir, una aplicación saca su token y este token aumenta su valor, llama la atención a especuladores, evidentemente. Bueno, especuladores, desarrolladores, empresarios, al final llama la atención a gente. Y toda esa gente que entre en ese ecosistema, o en ese token, digamos, se convierte en una parte interesada en que el propio protocolo salga bien, es decir, a que inviertan financieramente en su éxito. Bueno, financieramente, o en modo de trabajo, si eres desarrollador, etcétera. Y luego, algunos de estos primeros usuarios, quizás financiados en parte por las ganancias de... Bueno, o digamos, bueno, incentivados, perdón, por las ganancias de, bueno, estos ingresos que se generan rápidamente al principio, crean un montón de productos y servicios en torno a ese protocolo, reconociendo que, evidentemente, pues su éxito parece que va a aumentar, ¿no? Con lo cual, si el éxito del proyecto está, ¿no? Si el proyecto está creciendo, está teniendo cada vez más productos, más servicios, más aplicaciones, y parece que le va a ir bien, ¿no? En cuanto a crecimiento en este sentido, se puede también derivar que el valor de sus tokens también va a subir, con lo cual bueno, pues algunos de estas dinámicas hacen que continúe entrando más gente y este círculo, en principio virtuoso, pues se vaya incrementando. Aún así, claro, alguno de estos proyectos pues tiene éxito, atrae nuevos usuarios de la red, bueno, VCs, otro tipo de inversores, etcétera, y esto aumenta más el valor de los tokens, que atraen
la atención de más empresarios, que lleva a más aplicaciones y así sucesivamente. Entonces, bueno, esto es este proceso de realimentación, este círculo de retroalimentación. Pero bueno, aquí hay que destacar un par de cosas. Primero, que cuánto del crecimiento inicial es impulsado por la especulación, debido a que la mayoría de los tokens están programados para ser escasos. Bueno, de hecho, ahora ya no sé si es la mayoría. Hace tiempo, supongo que sí estaba más capado esto, pero últimamente estamos viendo un montón de market caps, de supplies disparados, con lo cual ya no creo que esta regla sea tan interesante. A medida que crece el interés en el protocolo, pues claro, también lo hace el precio del token, pero a lo mejor ya no de forma tan agresiva porque las capitalizaciones de mercado tienen que subir muchísimo, dado que los supplies son altísimos también, con lo cual no es tan fácil llegar a precios disparatados. Y a veces el interés crece mucho más rápido que el propio suministro de tokens, si es que se cumple esa regla, y ahí sí que pues conduce a una apreciación al estilo burbuja, ¿no? Quiero decir, hay un momento de euforia, se dispara la inversión en un token, el token pues resulta que, mira, justo tenía un supply bajo y se va emitiendo poco a poco, y pues qué locura, ¿no? Aunque, bueno, pues luego podrá pasar lo que pueda pasar. Con la excepción de esquemas deliberadamente fraudulentos, en plan ya conocemos los famosos proyectos meme y todas estas cosas, pues esto no es del todo malo, es decir, esto no es algo que per se sea malo. Puede ser un motor de adopción tecnológica, aunque en principio, bueno, ya sabemos que esta especulación irracional, digamos, auges muy rápidos y caídas muy abruptas, pues pueden ser malas, también pueden ser muy beneficiosas para innovaciones tecnológicas, con estos, ¿no? Atraer capital financiero rápido y luego, se disipa también muy rápido, pero bueno, realmente pues... en fin, ¿no? ¿Cuántos, por ejemplo, de los inversionistas de Ethereum, ¿no? Los inversionistas de la DAO, los inversionistas de Ethereum reinvirtieron sus ganancias en Bitcoin, ¿no? ¿Cuántos de ellos? Y los inversionistas de, por ejemplo, algunas DAOs que estamos viendo ahora, pues reinvierten sus ganancias en Ethereum, que sigo diciendo que, bueno, es un gran sandbox, con lo cual, bueno, pues puede venir bien de cara a un futuro, porque evidentemente muchas de las innovaciones o cosas que aparezcan en Ethereum puede que en un futuro sean buenas y queramos tenerlas en Bitcoin, con lo cual ya veremos, ¿no? Ese marco habría que verlo. Pero lo significativo de todas estas dinámicas es cómo se distribuye a lo largo de la pila el valor. Es decir, que la capitalización de mercado del protocolo siempre crece, como decía antes, más rápido que el valor combinado de todas las aplicaciones construidas encima, ya que el éxito de la capa de aplicación pues genera, evidentemente, más especulación que la capa de protocolo. Pero, nuevamente, el aumentar el valor en la capa de protocolo atrae atrae e incentiva la competencia en la capa de aplicación. Todo esto pues es parecido al círculo que hablábamos antes. Y estas tesis sí que es verdad que tienen algún problema que voy a citar ahora. Vamos a ver si alguno estáis o no de acuerdo con todo esto. Pero es que el primero de los problemas sería que las aplicaciones a menudo terminan creando sus propios protocolos específicos. Es decir, hay muchas aplicaciones que a lo mejor empiezan en Ethereum, pero luego se desvinculan de Ethereum porque han creado su propio protocolo. Con lo cual, bueno, pues ahí no está claro si el protocolo subyacente pues podría adaptarse para satisfacer las necesidades que requiere esa aplicación. Y los protocolos que se están desarrollando están pues más enfocados cuando se desarrollan desde una perspectiva centrada en la aplicación, ¿no? Ya que sabría exactamente qué funciones deben desarrollar y cómo se deben desarrollar. Con lo cual, la regla de los protocolos, cuando son generales, ¿no? Cuando son para un montón de aplicaciones y no es un protocolo específico para tu aplicación, puede tener ahí problemas. La segunda es la tesis del protocolo inflado, si cada protocolo tuviese un token nativo, dejando a un lado los temas de interoperabilidad, e incluso si los cogiésemos, que son complejos, no termina de facilitar las cosas, es que si cada uno tuviese un token nativo, pues sería muy engorroso interactuar entre sí, ¿no? Y realizar transacciones sin problemas. Supongamos que tenemos 100 aplicaciones y cada una de las aplicaciones tiene 100 protocolos distintos, ¿no? Es decir, 100 tokens en 100 protocolos distintos. Con lo cual, a lo que nosotros nos gustaría es que los protocolos que manejasen la funcionalidad básica y aplicaciones, pues
se ocupen de toda esa complejidad. Y claro, si todo el protocolo subyacente no puede adoptar todos los tipos de complejidad necesarios para ejecutar una aplicación a escala completa, pues entonces tendrían que desarrollar nuevos protocolos para, por ejemplo, tener interoperabilidad entre todos estos tokens, etcétera, ¿no? Lo que probablemente, pues, esos protocolos de interoperabilidad también acabarían teniendo sus propios tokens. En fin, un lío. Pero bueno, básicamente esos serían dos de los principales problemas, y añado un tercero, que es la vista de datos compartidos, que también tiene algunos problemas, y es que la tesis de datos compartidos es solo válida para tipos de datos específicos. Es decir, siempre sería prudente no tener un grupo de datos compartido de datos privados. Y definitivamente sería imprudente tener un grupo compartido de todos los datos que recopila Facebook. Primero, porque si Facebook, por ejemplo, tuviese un grupo completamente abierto de todos los datos que recopila, a nivel de operabilidad, es decir, a nivel de sincronizar con todo el resto de empresas la cantidad de datos de Facebook, pues podría ser una locura. No lo sé. También si sumamos los de Google, luego sumamos los de Amazon, en fin, es una locura de datos, con lo cual sí que podría ser algo un poco lío, dependiendo de la capacidad de procesamiento de información que tenga cada empresa, cada aplicación, ¿no? Con lo cual, bueno, sería algo a estudiar. Y dicho esto, estos son los tres principales problemas que creo que pueden tener la tesis de los protocolos gordos, ¿no? de los FAT protocols, con lo cual, bueno, pues vamos a ver en qué queda todo esto. Es una tesis que veremos, ¿no? en próximos años, ¿no? A lo largo del resto de años, si se va cumpliendo, si vemos otro cambio en el mercado, ¿no? Porque hemos visto, bueno, que sí, que del HTTP y de todos estos protocolos, pues sí que es verdad que ha habido como una variante ahora a los protocolos basados en blockchain, etcétera, pero ya veremos si se mantiene a lo largo del tiempo, ¿no? De aquí a, no sé, 5, 10, 15, 20 años, o si de aquí a 5, 10, 15 años vemos o empezamos a ver un cambio y esto ya no se termina cumpliendo por alguno de los problemas que hemos mencionado. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante como siempre. Ya sabéis, para los que os hayáis quedado aquí, que podéis comprar Bitcoin en Relay con el código DiegoLCB, las siglas de la cadena bloques, para tener un descuento en las comisiones. Ya sabéis, pues Relay, tenéis ahí una aplicación de compra de Bitcoin muy cómoda para DCA y sin custodia. Es no custodial, tenéis vosotros vuestras claves, con lo cual podéis comprarlo por ahí y así apoyar al podcast. Y nos vemos próximamente en un nuevo pod de la cadena de bloques.